Jesús enseña el nuevo nacimiento. Es el tema que hemos estado tratando en estos últimos días, tomado del Evangelio escrito por el apóstol Juan, que a su vez es el Evangelio que estamos estudiando, la palabra de Dios que estamos estudiando. Y acerca del nuevo nacimiento, como Jesús nos enseña acerca del nuevo nacimiento, hemos visto que Jesús enseña sin distinción a todo aquel que le busca, a todo aquel que se acerca a Él. Y también Jesús enseña lo prioritario del nuevo nacimiento. Jesús enseña cómo es el nuevo nacimiento. Jesús enseña lo invisible del nuevo nacimiento. Jesús enseña la realidad del nuevo nacimiento. Y hoy lo último que veremos acerca del nuevo nacimiento, esto con referente a lo que es el Evangelio de Juan, porque obviamente el nuevo nacimiento es la doctrina del nuevo pacto, la doctrina del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento el nuevo nacimiento está por todo el Nuevo Testamento y escondido también en el Antiguo Testamento. Pero lo último que veremos en nuestro estudio del Evangelio escrito por el apóstol Juan es Jesús enseña los elementos para el nuevo nacimiento. Para que haya un nuevo nacimiento tiene que haber elementos, tiene que haber personas, quienes son las que van a hacer posible, y todo lo hace posible Dios, obviamente. El hombre solamente acepta lo que Dios le da. El hombre solamente va a poner algo muy poco de su cosecha, de su parte para el nuevo nacimiento, aunque también obviamente tiene que hacer algo, no nada más es por designio de Dios que nazca una alma nueva, sino que el hombre también tiene que hacer algo, aunque obviamente todo lo fuerte, lo poderoso lo hace Dios. Enseña los elementos del nuevo nacimiento, dice el versículo 16, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 16 hasta el 21, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los elementos del nuevo nacimiento es la voluntad de Dios, porque de tal manera, o sea, de esta manera, Dios ha amado al mundo que ha dado a su único Hijo, el cual es el único que nos puede llevar, como terminamos el día de ayer, es el único, el Hijo es el único que nos puede llevar para que sea posible ese nuevo nacimiento. Y esa es voluntad de Dios. También dice la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, aquí hay otro elemento, la voluntad, misericordia, nos hizo renacer, es decir, volvimos a tener un nuevo nacimiento para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Por la misericordia de Dios, por la voluntad de Dios, nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza que tenemos de vida eterna es viva. Y volviendo allí al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, vemos que el elemento, un elemento pues de ellos, para que se dé el nuevo nacimiento, es la voluntad de Dios, porque Dios así lo ha querido, así ha estipulado en su palabra, porque dice el versículo 13 del Evangelio de Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí tenemos la voluntad de Dios al haber enviado al Hijo, el cual nos puede llevar al nuevo nacimiento. Y también tenemos el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí vemos que otro elemento es el amor a Dios, es el amor de Dios. La voluntad de Dios, que todos tengamos un nuevo nacimiento. Y Él sabe bien que para que se dé un nuevo nacimiento necesitamos al Hijo, y que el Hijo venga a sacrificarse por nosotros para que nos pueda llevar. Es decir, Jesús vino al mundo, Jesús vivió, dejó su ministerio escrito en su palabra, nos dejó cómo debemos o qué debemos hacer para llegar a ese nuevo nacimiento, pero para eso Jesús tuvo que venir a morir por nuestros pecados, y Él es el único que nos puede llevar a ese nuevo nacimiento. Por eso, pero para que lo envió el Padre, por ese amor que nos tiene a todos. Dios nos tiene un amor a todos cuando nosotros accedemos a su voluntad. O sea, el amor de Dios es el Hijo. Si nosotros tenemos al Hijo, tenemos el amor del Padre. Y aquí vemos que otro elemento precisamente es el amor de Dios. Por el amor de Dios que tuvo, que nos tiene, que nos ha tenido, para que tengamos un nuevo nacimiento, entonces envió a su Hijo. Y el amor de Dios es su Hijo Jesucristo. Y ese es otro elemento que vemos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y también tenemos la dádiva de Dios como otro elemento
para el nuevo nacimiento, porque dice, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, el don de Dios, como algo que no tenemos nosotros que pagar nada para tener un nuevo nacimiento, sino que es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios, porque Él envió a su único Hijo, dio a su único Hijo para que todos aquellos que queramos tener ese nuevo nacimiento, podamos acercarnos y podamos tenerlo. Y esos son los elementos que vienen en el versículo 16. El versículo 17 nos menciona el propósito de Dios. Dice ahí la Biblia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, el propósito de Dios al darnos su voluntad, al darnos su amor, que su amor es Jesucristo, y al darnos la dádiva, que es su Hijo Jesucristo, el propósito es que todos queramos ser salvos. Por eso el versículo 17 tenemos otro elemento del propósito de Dios. Obviamente el propósito de Dios se va a cumplir. En algunos, en muchos, no es porque Dios no haya querido, sino porque muchos no quieren. Muchos no quieren un nuevo nacimiento. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí tenemos otro elemento que es el propósito de Dios. El propósito de Dios es de que todos lleguemos al arrepentimiento, de que todos lleguemos al nuevo nacimiento, pero también depende de la decisión de cada ser humano. 4 elementos divinos encontramos en el versículo 16 y encontramos en el versículo 17, que es la voluntad de Dios, el amor de Dios, la dádiva de Dios y el propósito de Dios. Y luego nos enfocamos ahora en lo que tiene que hacer el hombre. Y otro elemento que lo tiene que poner el hombre, que a su vez fue recibido por Dios, porque la fe viene de Dios al enviar a su único Hijo, pero que el hombre tiene que creer. Entonces, otro elemento es la fe del hombre. Dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se necesita que el hombre crea, el ser humano crea. La Biblia menciona hombre como ser humano en Génesis, cuando dice Dios creó al hombre, es decir, Dios creó la humanidad. Pero, o sea, por eso en ocasiones mencionamos nada más el hombre, pero aquí se necesita otro elemento, que el ser humano tenga fe, que crea que Jesucristo vino a morir, que crea que Jesucristo nos puede llevar al Padre, que crea que Jesucristo, a través de Él podemos tener perdón de pecados, que crea que Jesucristo podemos ser coherederos juntamente con Él para recibir la herencia que es la vida eterna. Por eso, que crea que podemos ser parte del Nuevo Testamento, que nuestros nombres van a estar escritos en el Nuevo Testamento, de modo que cuando todo eso termine, se lea el Nuevo Testamento, se vea los beneficiarios o los herederos del Nuevo Testamento y ya aparezca nuestro nombre. Pero tiene que haber una fe en Cristo para que a su vez esa fe los lleve al nuevo nacimiento. Si no hay esa fe que los lleve a hacer esa obra del nuevo nacimiento, entonces no nada más es decir yo creo en Jesús y tengo la salvación, no. Todo el concepto fe es por la fe hacemos obras que Dios nos ha pedido. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por las obras. La fe se tiene que demostrar, no se tiene que decir. Se tiene que confesar, sí, se tiene que hablar para confesar el nombre de Jesús. Pero la fe se tiene que demostrar. Por eso Santiago dice que la fe se demuestra con obras. Y una de las obras que tenemos que demostrar, si es que tenemos fe, es que haya en nosotros un nuevo nacimiento. Si no hay un nuevo nacimiento en nosotros, entonces quiere decir que no estamos haciendo esa obra porque no tenemos fe. Porque si pensamos y creemos que solamente por creer en Jesús ya tenemos la salvación, pues estamos equivocados de acuerdo a lo que menciona la palabra de Dios. Tenemos que demostrar esa fe. Por eso se necesita otro elemento, la fe del hombre. También el gusto del hombre es otro elemento. El gusto del hombre, dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Otro elemento es el gusto del hombre. ¿Qué prefiere el hombre? ¿Cuál es el gusto? ¿Hacer obras malas o hacer obras buenas? Si hacemos obras buenas son las obras de Dios. Si hacemos obras buenas son obras para nuestra alma. Si hacemos obras buenas son obras para nuestra eternidad. Si hacemos obras buenas son obras para ser glorificados y algún día coronados con la vida eterna. Pero aquí es el gusto. ¿O qué prefieres? ¿O andar en camino de santidad o en camino de mundano? ¿O ir a fiestas o tomar o las drogas o la fornicación, el adulterio o obedecer los mandamientos de Dios? Aquí hay el gusto del hombre. ¿Qué es lo que prefiere el hombre? ¿La vida mundana, la vida pagana, la vida carnal o la vida espiritual? La vida de acuerdo a los estatutos y los mandamientos de Dios. Por ello, otro elemento es el gusto del hombre. Pero no hay falla aquí en esto. Dios nos deja su palabra, dice, si el gusto que tú tienes es por las cosas mundanas, bueno, pues entonces tú recibirás la condenación por ti mismo, no por nadie más. Por eso dice el versículo 19,
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, aquí hay un gusto y un amor por qué tipo de obras quiere hacer. Si el gusto es por las cosas, por las obras de Dios, entonces se va a dar ese nuevo nacimiento. Pero si el gusto es por las obras de la oscuridad, por las obras malas, pues obviamente no se va a dar. Por eso el gusto a lo bueno sería el otro elemento. Y luego tenemos también otro elemento que es la decisión del hombre. El versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí hay una decisión, ir a la luz o quedarse en la oscuridad, ir a la libertad o quedarse en la esclavitud. Todos aquellos que viven en el mundo están esclavos del pecado, esclavos de las tradiciones, esclavos de las costumbres del mundo, les gusta porque están esclavizados en ello. Pero aquí hay una decisión, o sea, te quieres quitar ese billete de esclavitud y quieres ir a la libertad que hay en Jesús, que hay en el Espíritu Santo, que hay en Dios, que hay en la palabra, que hay en lo espiritual de Dios, o se quiere seguir condenado en esa esclavitud, y esa esclavitud está en la oscuridad y esa esclavitud va a ir hacia la condenación. Pero tiene que haber una decisión también del hombre. El hombre va a decidir qué es lo que quiere, por eso dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, ¿hacia dónde quieres ir? ¿A la luz o se quiere quedar en la oscuridad? Cada quien decide. Pero si se decide ir a la luz, entonces para que se haga un nuevo nacimiento, la decisión tiene que ir hacia Jesús, hacia la luz, para que entonces se pueda dar un nuevo nacimiento, si no, no. Si la decisión es hacia las cosas de la oscuridad, pues entonces obviamente que no podrá haber un nuevo nacimiento. Y lo último que vemos, que Jesús nos enseña acerca del nuevo nacimiento, es la búsqueda del hombre. El hombre tiene que buscar a Jesús. El hombre tiene que acudir a Jesús. Así como Nicodemo, cuando empezamos el relato, dice ahí la Biblia que había uno de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche. Así cierra también todo este párrafo de la Biblia referente al nuevo nacimiento. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, la decisión es la búsqueda del hombre hacia Jesús, hacia la luz. Así como Nicodemo fue de noche a buscar a Jesús por la urgencia que tenía, así el ser humano tenemos que sentir esa urgencia de estar con el Salvador, esa urgencia de estar en la luz, esa urgencia de ir con Jesús, porque no tenemos el tiempo en nosotros. Es decir, no depende de mí. Yo voy a vivir 70, 80 años, no depende de mí, depende de Dios. Y eso no lo sé yo, cuántos años voy a vivir, cuántos días, cuántas horas. Por eso es apremiante la búsqueda de estar con Jesús. Y ya estar con Jesús, pues obviamente la vida cambia. Ya está uno más tranquilo, más sereno. Y nada más es cuestión de seguir el camino, obedecer palabra de Dios y obedecer sus mandamientos. Y ya tenemos a Jesús y tenemos que nos puede llevar hacia el Padre. Por eso ese es otro elemento, la búsqueda del hombre de manera urgente. Algo que debe de ser todo eso. Por eso los elementos para el nuevo nacimiento es la voluntad de Dios, el amor de Dios, la dádiva de Dios, el propósito de Dios. La fe del hombre, la decisión acertada del hombre, el gusto por lo bueno del hombre y la búsqueda del hombre para buscar a Jesucristo, para buscar la salvación. Esto es lo que Jesús nos enseña acerca del nuevo nacimiento, es lo que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 hasta el 21, que fue lo que estuvimos estudiando. Dios los bendiga.